hoy en National Geographic. Hola, Spanish survivors. Anoche. Hey, I just want to make a parenthesis here because I have been reading your comments and a lot of you have mentioned that it could be really helpful if I don't include subtitles in the video. So in this video, actually, I'm not gonna add any subtitle. So you can challenge yourself and see how much of this video you can get. But if you need so, you can always activate them in the caption section down here in YouTube, just in case you need them. Okay, let's go. Let's start. Hola, Spanish survivors. Hola, Spanish survivors. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy me encuentro en Heidelberg. Heidelberg es una ciudad alemana ubicada más o menos como que en el centro de Alemania. Es una ciudad muy bonita y muy famosa o conocida por su universidad, su castillo y bueno, sus montañas. Y esta noche te voy a llevar conmigo para que conozcas un poco la ciudad y de paso para que practiques tu español. ¿Ok? Vamos. Mira, ese de aquí es el río Rin. De noche. Y ese barco que ves por allá es un restaurante. Bien curioso, ¿no? Allá también hay una montaña. ¿La ves? Bueno, ahora todo está oscuro, pero durante el día o durante la tarde se ve muy bonito porque la montaña está cubierta de vegetación, es toda verde. Esta es una ciudad muy bonita y mucha gente joven vive aquí, muchas personas jóvenes que asisten a la Universidad de Heidelberg. Así que la vida nocturna es muy bonita, puedes ver a los chicos, a las chicas paseando de fiesta o estudiando, reuniéndose. En esta ciudad puedes encontrar gente de todo el mundo, desde alemanes hasta indios, japoneses y etcétera, etcétera. Por eso es que también es un lugar muy muy bueno para poder salir a comer y a probar diferentes tipos de comida, ¿no? Hay bastantes restaurantes que son muy buenos, restaurantes de comida tradicional alemana, japoneses y restaurantes de comida india que son muy, muy buenos. Mira, por allá al fondo está el castillo, Schloss Heidelberg. Se ve muy bonito y bien iluminado. Ese castillo tiene uno de los barriles de vino más grandes del mundo, pero lo triste es que solo estuvo en funcionamiento por cerca de 10 años y después lo tuvieron que cerrar porque el vino se estaba saliendo del barril, como que había ciertos agujeros, se estaba escurriendo por ahí, por así decirlo. Mira, por allá hay pequeños botecitos que puedes rentar si es que estás aquí en Heidelberg para manejar aquí en el río Rin y pasear. Bueno, tratemos de encontrar un buen lugar para tomar una cerveza o algo, tomar un buen trago. ¿Vamos? Mira, qué bonito. Por allá hay algunos departamentos, como puedes ver, pero el que más me gusta es el que está en la parte de arriba. ¿Lo ves? Imagina que vives ahí
y que tu sala se encuentra en esa parte de ahí. Tienes un sofá de repente con esta forma un poco circular y puedes tener esta vista tan bonita del río. Seguro que a mis gatos les gustaría mucho dormir ahí. Voltea tu teléfono y suscríbete. La ciudad de Heidelberg está llena de estos pasajes, como puedes ver aquí. Hay un montón de tiendas, restaurantes, cafeterías, heladerías, entre otras cosas. Hay un montón de cosas por hacer aquí. Y seguro que si estás con tus amigos o con tus amigas la puedes pasar muy bien. Además, algo que me gusta mucho es la arquitectura de la ciudad, ya que Heidelberg conserva mucha de su arquitectura antigua. Esta arquitectura europea que puedes ver en las casas o los edificios. Es muy interesante. Ahora que nos acerquemos un poquito más a la parte antigua de la ciudad, lo vas a ver mejor. Una cucaracha. Soy una cucaracha. Joder. Sí, hay una cucaracha. Mira, es la primera vez que veo una cucaracha en Alemania. La cucaracha voladora. Por allá había una tienda que se llamaba Pilones, pero con Y. Y le estaba contando a mi esposo que en español también tenemos la palabra pilones, pero con I. Y se refiere a los niños que se orinan en la cama cuando ya son bastante grandes, ¿no? Por ejemplo, con 8, 9, 10 años. Ahí se les puede decir, eres un pilón, una pilona. Hotel en Irish Pub. A mí me gustan mucho los Irish Pub o bares irlandeses porque son muy bonitos y siempre tienes una buena experiencia. Al menos eso siempre me pasa a mí. Aquí en Alemania y en Suiza es muy común encontrar bastantes bares irlandeses o Irish Pub. Y las personas son bastante amables. Me acuerdo que la última vez que fui a uno, un grupo se unió a nuestra mesa y empezamos a conversar y estábamos compartiendo una cerveza por aquí, por allá y nos invitábamos. Y todo bien, fue un momento para compartir, para hablar, para sacar un poco de conversación y pasarla bien. Así que sí, siempre me gusta ir a los bares irlandeses por eso. ¿Deberíamos ir? Bueno, sigamos explorando mejor. Veamos qué encontramos. A veces en los Irish Pub o bares irlandeses tienen esos eventos donde se hacen quiz o pruebas donde puedes participar, responder algunas preguntas e incluso ganar premios. O también puedes ver fútbol. A veces las personas también se ponen a cantar, tienen como que un evento, un día de la semana y hacen karaoke, así que sí, es interesante. Mira, ¿ves a la gente disfrutando aquí alrededor? Bueno, esta es una práctica muy común en Alemania y en Europa en general. Las personas que vienen a los restaurantes o a los bares se sientan en la parte de afuera para compartir un par de tragos, cervezas o bebidas con sus amigos y conversar. En Alemania especialmente esto se llama Biergarten y es una práctica muy común. Y además es bastante seguro, como puedes ver no hay autos o no hay carros. Hay personas manejando en este lado. Hola. Hola, ¿cómo estás? Estás Germany. Hola, Germany.
Es muy bien, muy bonita. Thank you so much. Survive in Spanish. Survive in Spanish. I got you to follow. All right. Thanks. Bueno, y como les decía, estar aquí es bastante relajado y bastante seguro también porque no hay personas manejando carros, solamente hay personas disfrutando, sentadas en la parte de afuera. Sí, es muy bonito. Y cuéntame, ¿cómo es esta experiencia en el lugar donde tú vives? ¿También es igual, es diferente, es común o no? Déjamelo saber en los comentarios. Ah, mira, estamos acá en la parte... Ahora nos encontramos afuera de un bar o una disco y como puedes ver hay mucha gente en la fila esperando para ingresar. A ver, me pregunto qué especial hay esta noche. Ah, es Ladies Night. Noche para señoritas. Ven, hay muchos chicos en la línea. Hay muchas fiestas esta noche. Acabo de llegar a un restaurante que me recomendó mi prima. Así que, bueno, entremos. Hay que probar, ¿no? Y mira, algo interesante es que puedes comprar 1 litro de cerveza por 4 euros. Bueno, ahora estoy dentro de Feta. Y mira lo que tengo por aquí, una cerveza. Y esta cerveza ellos la preparan o la producen aquí. Mira, te voy a mostrar cómo funciona esto. ¡Salud! ¡Wow! Mira esta entrada. A los lados hay 2 puertas y a la vez aquí hay un puente. Ahora estamos cruzando el río Rin. ¡Wow! Mira por allá. Impresionante, ¿no? Buenos días. Ahora estoy en Heidelberg, pero es de día. Ahora me encuentro en el centro de Heidelberg, es el Marktplatz. Y como puedes ver, es de día, hay mucha gente en las calles están llenas de niños, jóvenes, adultos, turistas, cantidad de gente. Y quiero mostrarte algo que ya has visto en el video hace un rato, pero ahora estoy un poco más cerca, así que mira. Es el Schloss Heidelberg, el castillo de Heidelberg. Y realmente estamos muy cerca. Así que veamos si es que podemos ir, si es que podemos ingresar. Itadakimasu. Ahora estoy en un restaurante japonés. Y me he pedido una sopa, no me acuerdo el nombre, una sopa tonkatsu. Y está muy rica. Este es el caldo de pollo y de chancho. Aquí hay huevo. Por aquí están los fideos. Aquí también hay un poco de alga nori. Y esto de aquí debe ser leche, supongo. No sé, pero la sopa está muy rica. Y aprovechando que estoy aquí, he aprendido un poquito más de japonés.
Watashi wa Alejandra desu. Onaka ga suitara ramen wo tabetai. Wow. Hoy, vamos a cruzar. Hoy está en rojo, no se puede ahora. Mira, por allá está el puente por el que estuvimos cruzando anoche. A este lado, a mi derecha, está el castillo de Heidelberg. Y al lado izquierdo hay varias montañas. Es más, mi cuñado que me dijo que en la parte de arriba de una de estas montañas hay como una especie de anfiteatro. Nosotros lo queríamos visitar, pero ya no tenemos más tiempo, tenemos que irnos. Pero es un lugar muy bonito, ¿no? Mira, dice Solar Shift. Eso quiere decir que funciona con energía solar. Interesante. La arquitectura es tan bonita. Los edificios, las construcciones antiguas. Este es un Big Mac. No hay chicken Big Mac. Lo están cantando. Mira, en ese barco hay muchas personas cantando. Parece que son un poquito borrachitos. I don't think they are drunk. Mira, este es un restaurante parecido al que vimos ayer, pero que estaba en el otro lado, donde puedes ingresar, sentarte, tomar algo, comer sobre el río. Hoy es un día muy soleado y hay muchas personas aprovechando el día, saliendo y disfrutando, ¿no? Muy bien. Es un barco 5 estrellas. ¿Alguna vez has jugado The Witcher? Bueno, este lugar se parece mucho a los escenarios del videojuego. Hey, Gerard. No aparques tu auto aquí. Bueno, Spanish Survivors, es momento de ir a casa. Ya son más o menos las 12:30 o casi la 1 de la madrugada y estoy recontra cansada. Este lugar es muy bonito, sobre todo de noche. Hay bastante vida nocturna. Todas las personas están de fiesta, celebrando, de bar en bar. Sí, es muy lindo. Y la cerveza es realmente de muy buena calidad, así que me encanta. Pero tengo que ir a dormir porque mañana quiero despertarme temprano para poder ir a las montañas y visitar el castillo. Así que probablemente nos veamos en el próximo video. Espero que le hayas pasado muy bien. Y déjame saber en los comentarios, ¿alguna vez has estado en Heidelberg? ¿Te gusta? Bueno, nos vemos en el próximo video. Chao, cuídate. Nos vemos.